materia. Entonces, para comenzar el tema de hoy, el primer tema, que es violencia contra las mujeres, me gustaría mostrarles un pequeño video introductorio y que con eso vayamos abriendo la conversación. ¿Se escucha? ¿Qué es la violencia contra las mujeres y por qué se produce? Según Naciones Unidas, la violencia contra las mujeres es todo acto de violencia de género que puede tener como resultado daño físico, sexual o psicológico a una mujer. Incluso las amenazas de cometer esos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. En el mundo, se estima que el 35% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia alguna vez en su vida. En Chile, según la última encuesta sobre violencia contra las mujeres, el 41% de ellas declara haberla sufrido. La violencia contra las mujeres se sustenta en los roles de género que existen en la sociedad, de inferioridad respecto a los hombres, invisibilizándolas. Los estereotipos y prejuicios de género, con roles impuestos socialmente a lo masculino y lo femenino, además de la aceptación de la violencia, son algunos de los factores que permiten la reproducción de la violencia de las mujeres. Juntos podemos cambiar esta realidad. Debemos... Bueno, este pequeño video recogía, y también para enlazarlo con lo que vimos en la relatoría número 1, varios de los conceptos que fuimos tratando. Recuerdan los roles de género, estos estereotipos, que son conceptos sociales que se van generando en un contexto histórico también determinado, que determina cuáles son las expectativas, las responsabilidades, las obligaciones que tienen las mujeres y los hombres, o las niñas y los niños en una sociedad. Y eso en parte va explicando, lo vamos a conversar en la siguiente slide, por qué ocurre y por qué es tan prevalente la violencia contra las mujeres. Y para primero abordar algunos conceptos relevantes, me gustaría distinguir entre violencia de género y violencia contra las mujeres propiamente tal. La violencia de género, que es un concepto bastante utilizado, es un concepto amplio que se refiere a cualquier acto perjudicial o daño que se ejerce en contra de una persona o de un grupo de personas en razón de su género. Esta violencia de género puede ocurrir en contra de las mujeres y las niñas, como mayormente ocurre en nuestra sociedad, pero también en contra de hombres, de niños, y este término también es muy ocupado para referirse a la violencia que viven las personas de las disidencias sexogenéricas o la población LGBTIQ+. Y como término genérico, y como ya entrando en la especialidad de la violencia de género, uno de los tipos de violencia de género es la violencia contra las mujeres. No existe una definición unánime, ¿verdad? Este es un concepto que constantemente va evolucionando. Las que pueden ver en pantalla son la definición que ha acordado Naciones Unidas en primer lugar, y luego la del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en particular de la Convención de Belém do Pará, que acuerdan en los conceptos que pueden ver subrayados, ¿verdad? Son estos actos que pueden o no producir como resultado un daño, un sufrimiento o amenazas de estos actos en contra de mujeres que coartan su libertad o bien menoscaban alguno de sus derechos. Es muy importante señalar que hasta hace unas 3 décadas atrás se consideraba que la violencia contra las mujeres, al menos en términos legislativos o de qué obligaciones tenían los estados, solamente correspondía a aquella que ocurría en la vía pública, ¿verdad? Las violaciones, los distintos tipos de lesiones que podíamos ver fuera de los hogares, y todo lo que ocurría al interior de los hogares se consideraba que estaba excluido de la ley, que eso eran problemas íntimos, familiares, donde el Estado no tenía por qué intervenir, y hoy día hay absoluto consenso en que la violencia contra las mujeres no solamente existe en los ámbitos públicos y privados, sino que es deber de los Estados prevenir, abordar, responder, investigar y además erradicar la violencia en todos estos ámbitos, ¿verdad? En Chile hoy día no existe una definición en nuestro ordenamiento de qué es la violencia contra las mujeres. Sí está incorporado en un proyecto de ley, que es el proyecto de ley de violencia integral, que lleva varios años discutiéndose en el Congreso, y que se espera que, dependiendo cómo resulte, ¿verdad?, el plebiscito constitucional, pueda ser incorporado ya expresamente a nuestra legislación, pero está alineado con las definiciones que vemos en pantalla, agregando además la violencia económica, que vamos a ver en unos minutos más a qué se refiere, además de la física, la sexual y la psicológica.
¿Cuál es la causa? Ah, perdón, y me salté el último término, sobreviviente de violencia, se usa como equivalente al término víctima de violencia contra las mujeres o de violencia de género, pero en general es preferido ya que implica cierta resiliencia de la persona que vive esa situación de violencia frente al término víctima, pero ambos son equivalentes para tenerlo presente. Y me encantaría poder decirles que existe una única causa para explicar por qué existe la violencia contra las mujeres, por qué es tan prevalente en nuestra sociedad, pero la verdad es que no existe una sola. Estuvimos viendo varias de las causas en la relatoría número 1 y acá hay varias enunciadas, pero existe un consenso importante en la doctrina de que esta tiene su origen, o al menos se permite y se tolera en nuestras sociedades, basada en estas relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres, que asignan estos roles de género distintos, estas expectativas diferenciadas de que se espera y que se sanciona si es que no se cumple de hombres y mujeres en la sociedad, y los conceptos, los roles y los estereotipos asignados tradicionalmente a las mujeres han tenido como base la inferioridad, la subordinación, la invisibilidad de las mujeres, y todas estas causales o legitimizan, exacerban o bien permiten que en nuestras sociedades se produzca este fenómeno. ¿Qué tipos de violencia hay? La verdad es que existen múltiples tipos de violencia. Los que les voy a presentar a continuación son algunos de los más recurrentes en el estado del arte en este tema. La violencia física es la más visible y a la vez la más visibilizada, ¿verdad? Cuando vemos campañas relacionadas con violencia contra la mujer, usualmente vemos que todas estas se basan en algún tipo de golpe o cicatriz o marca en el cuerpo de las mujeres, que entre paréntesis, eh, lo más adecuado no es usar esas imágenes revictimizantes de una mujer siendo agredida, pero aún así se utilizan en distintos ambientes, y se refiere a todos estos actos que intentan provocar dolor o un daño físico, o efectivamente provocan dolor o un daño físico, que van desde golpes, quemaduras, pateadas, puñetazos, mordeduras, desfigurar. Vimos, ¿verdad?, que hace menos de 10 años en nuestro país ocurrió el trágico caso de femicidio frustrado de Nabila Rifo, ¿verdad?, donde la expareja de ella le arrancó los ojos. O sea, a ese nivel de gravedad llegan los actos de violencia física que ocurren en Chile. Acá no estamos hablando de otros países lejanos, sino de lo que ocurre en nuestro propio territorio. Y en su forma más extrema, la violencia física lleva al asesinato de una mujer por motivos de género, que se conoce como femicidio. La violencia sexual, bueno, ustedes la conocen a la perfección, así que no voy a ahondar, pero son estos actos de connotación, naturaleza sexual que se cometen contra la voluntad de una persona, sea porque no ha otorgado su consentimiento o porque legalmente se considera que no es capaz de otorgarla, ¿verdad? Porque es menor de cierta edad, porque se encuentra bajo el efecto de sustancias que no le permiten consentir expresamente, porque es una mujer en situación de discapacidad, etc. La violencia sexual también muy importante, no solamente incluye los mencionados delitos sexuales que están regulados en nuestro país, sino que también otros actos que atentan contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, por ejemplo los abortos forzados, la esterilización forzada, la mutilación genital femenina, y también los embarazos forzados. La violencia psicológica son los actos de intimidación, amenaza, que también se traducen especialmente en el ámbito de la violencia intrafamiliar, en confinamiento, en aislamiento de la mujer de sus distintas redes, distintas formas de minar su autoestima, ¿verdad? Que se basa en esta mantención de un poder y control sobre la persona, de modo de poder ejercer la violencia contra ella. Muchas veces la violencia sexual, la violencia psicológica incluye o se da al mismo tiempo que una violencia física. Muchas veces también se da de manera aislada. Hay estudios que señalan que una mujer se demora el doble de años en poder denunciar una situación de violencia psicológica versus una física, y que las secuelas o consecuencias sobre la mujer de la violencia psicológica perduran aproximadamente 14 años más en la vida de esta persona. La violencia económica
una causa de la violencia contra las mujeres y a la vez es un efecto de estas relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Son las acciones o omisiones que tienen como efecto directo la vulneración de la autonomía económica de las mujeres. En general, cuando uno piensa en la violencia económica, los ejemplos más clásicos se refieren a no permitir que una mujer trabaje, retener su sueldo, ¿verdad? Controlar sus finanzas, pero hay otras formas bastante más prevalentes en nuestra sociedad de violencia económica, como el no pago, y especialmente el no pago sistemático, que sea en nuestro país, de las pensiones de alimentos, que están reconocidas como violencia económica también en nuestra ley, lo vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, la violencia simbólica. Este es un concepto más reciente que se está incorporando en distintos instrumentos internacionales que a simple vista pueden no parecer, son situaciones que pueden no parecer violentas, pero tienen como resultado naturalizar, perpetuar estos roles, estereotipos de género que permiten que sucedan otras prácticas tan extremas como la violación o el femicidio, la llamada cultura de la violación, ¿verdad? Estos otros actos, desde micromachismo hasta hipersexualización de las mujeres y las niñas en la publicidad, la forma en que los medios comunican los hechos de violencia, como bien lo decían las tesis, cuestionando la forma de vestir, el horario de desplazarse, la reacción física, el no haber repelido físicamente un hecho de violencia por parte de las mujeres, son las que van conformando esta cultura que nuevamente reproduce la violencia y permite que ocurran otros tipos. ¿Y dónde ocurre? Lamentablemente la violencia contra las mujeres ocurre en todos los contextos, o puede ocurrir en todos los contextos que nos podamos imaginar. Los que ven en pantalla son algunos de los más frecuentes. Vamos a ver, perdón por las dos, la violencia intrafamiliar, la que ocurre, la violencia doméstica, de pareja o dentro del hogar, es una de las más prevalentes, no solamente en Chile, sino que también en el mundo, que como les comentaba, se basa en adquirir y mantener el poder y control sobre la mujer por parte de su pareja o de algún otro miembro de la familia. La violencia institucional es aquella que es o ejercida o tolerada por agentes del Estado, por ejemplo, cuando se obstaculiza o se impide que la mujer ejerza sus derechos, se impide la denuncia de la violencia o que pueda efectivamente obtener una respuesta del Poder Judicial, y también como lo vimos en el estallido social, ¿verdad? Todos estos actos de desnudamiento, de amenazas sexuales de policías en contra de mujeres en la situación de protestas sociales. El acoso callejero y el educativo lo vamos a tratar un poquito más, perdón, el callejero y el laboral los vamos a tratar en más detalle más adelante. Y el educativo, lo vimos cuando estudiamos educación no sexista en la Relatoría 1 en general, pero no en todos los casos. Se da cuando existen relaciones de poder, con una dinámica bastante similar a la violencia en el mundo laboral, ¿verdad? Donde o bien se coacciona para que la mujer realice algún acto y, condicionado a que se le castigue o se le otorgue algún beneficio o derecho en su carrera educativa. Y vamos a ver también que han habido algunas regulaciones en nuestro país al respecto. Bueno, y lo que les mencionaba, nuestra legislación hoy no incluye una definición de violencia contra la mujer, pero sí hay distintos tipos de violencia contra la mujer que están regulados en nuestra legislación. Los que pueden ver en pantalla, salvo los que están en negrita, son delitos o faltas que se regulan en nuestro sistema jurídico de manera general, sin género, es decir, son delitos o faltas que se pueden cometer contra cualquier persona, y los que vemos destacados, ¿verdad?, ahí con negrito, son aquellos que están regulados expresamente como un tipo de violencia contra la mujer. El femicidio, que imagino lo conocen bien desde la incorporación de la ley Gabriela, y me gusta destacarlo para tenerlo presente, regula hoy día dos tipos de femicidio: el asesinato de un hombre a una mujer en el contexto de relación de actual o expareja, ¿verdad? Cuando quien asesina es cónyuge o fue cónyuge, o conviviente, o con quien se tiene o se tuvo un hijo en común,
o con quien se tiene o se tuvo alguna relación sentimental o sexual. Acá se incluye la violencia en el pololeo, en el femicidio íntimo, pero hay otro tipo de femicidio que ha pasado bastante más desapercibido, al menos en los medios de comunicación, que es un tipo de femicidio más genérico, valga la redundancia, que es en razón de género, que es todo homicidio de un hombre a una mujer por distintas causales que establece la ley, dentro de las cuales se incluyen que se haya realizado con motivo de la orientación sexual, identidad de género, expresión de género de la víctima, que se haya cometido en cualquier tipo de situación donde se den circunstancias de manifiesta subordinación entre el agresor y la víctima, con desigualdades de poder, ¿verdad? Ya que cabe desde el contexto clerical, en el mundo de la educación, en el mundo del trabajo, en todos los contextos en que podamos imaginar que existan estas relaciones desiguales o con una evidente intención de discriminación. Hemos visto en la prensa casos, por ejemplo, de mujeres lesbianas que han sido asesinadas principalmente por el hecho de tener esa orientación sexual, ¿verdad? El otro delito que está contemplado y que es bastante, que está bastante prevalente en nuestra sociedad es la violencia intrafamiliar. Imagino que puede ser uno de los tipos de violencia con que han tenido más contacto a través de su trabajo en la fundación. Lamentablemente nuestra legislación es bastante restrictiva, hay bastantes observaciones que se han hecho a la forma en que está regulada la violencia intrafamiliar. La violencia física, psicológica y económica en general en nuestra legislación no es un delito, y lo ven los tribunales de familia, y excepcionalmente constituye un delito cuando este es habitual, ¿verdad? Cuando hay un determinado número que además se analiza en cada caso en particular, de casos y de hechos de violencia física, psicológica o económica reiterados en el tiempo, en un margen acotado, y ahí recién esto pasa a ser de competencia de la justicia penal y es considerado un delito. Y el otro delito que es bastante quizás más conocido y está relacionado con la violencia económica que les mencionaba en un inicio, es el no pago de pensiones de alimentos. Hoy día nuestra legislación sanciona como un delito todos aquellos actos que tienen como objeto directo vulnerar la autonomía económica de las mujeres o su vulneración patrimonial, con el propósito de ejercer control sobre ellas, y el no pago de pensiones de alimentos, que además 8 de cada 10 hombres en nuestro país no pagan pensiones de alimentos, es una de ellas, ¿verdad? Y se sanciona como un delito. Los otros delitos sexuales, no voy a ahondar en ellos, ustedes los conocen, pero también como los conocen saben eh, que obviamente existe una regulación bastante más amplia de los delitos sexuales cuando las víctimas son menores de 14 años o menores de 18 años, pero respecto de mujeres adultas son bastante limitados. O sea, existe el delito de violación, varios delitos asociados al delito de violación, el abuso sexual, pero como les adelantaba, no existe, por ejemplo, un delito de acoso sexual, es decir, actos que no constituyan abuso propiamente tal. Y que sí está regulado en Chile como acoso sexual, los que ven a la derecha de su pantalla, solamente en 4 situaciones distintas. El acoso sexual en el trabajo, que la más antigua, está regulada desde el año 2005, la vamos a ver en detalle durante la relatoría de hoy. El acoso sexual callejero o en espacios públicos de libre acceso al público, que es de hace solamente 3 años atrás, y ese es el único delito de acoso sexual. Vamos a ver que el anterior, el del trabajo, es solamente una falta que se da en las relaciones laborales. Y luego el acoso sexual en la actividad deportiva y en la educación superior, son 2 leyes recientes de los 2 últimos años, que tampoco establecen delitos, pero sí establecen al menos la obligatoriedad para las instituciones de educación superior y para las organizaciones deportivas de contar con protocolos que definan qué se entiende por acoso sexual y además establezcan procedimientos para investigarlo y sancionarlo. Y acá algunas cifras para que podamos dimensionar lo que estamos hablando. Esta es la encuesta más relevante de violencia no solo intrafamiliar, sino que también en otros espacios como el mundo del trabajo, callejero, educativo, etcétera, en nuestro país. La ENVIF, la encuesta de violencia contra la mujer en el ámbito de la violencia familiar, y otros espacios. A la izquierda pueden ver cómo ha ido sostenidamente aumentando el porcentaje de mujeres que señala haber sufrido algún tipo de violencia en los últimos 12 meses. Ahí está la cifra que veíamos en el video, ¿verdad? Que 4 de cada 10 mujeres en nuestro país
declaran que han sufrido algún tipo de violencia. Y lo más grave es que cuando vemos la imagen de la derecha, es decir, esta misma información pero desglosada por rangos etarios, eh, en otros países podemos ver donde se ha tratado, donde llevan más años trabajando en erradicar esta cultura de desigualdad, estos roles, estereotipos de género que prevalecen en las sociedades que implican esta desigualdad de género, han avanzado a que este gráfico se mueva más hacia la izquierda, ¿verdad? Que los tipos, que la prevalencia de la violencia contra las mujeres se mantenga en la población de mayor edad y que las nuevas generaciones vayan evolucionando, entre comillas, y se vaya reduciendo la violencia, pero es completamente lo contrario de lo que ocurre en nuestro país. Las mujeres más jóvenes son las que sufren más casos de violencia. Podemos ver el aumento de la población entre 19 y 25 años, en que casi más de un tercio de ellas ha sufrido esta violencia y es bastante mayor en comparación con las mujeres de mayor edad. ¿Y por qué hablamos de violencia contra las mujeres y no estamos hablando de la violencia contra los hombres, o no existe un ministerio del hombre, o el Estado no está preocupado de erradicar o no está centrando la mayor cantidad de su esfuerzo en erradicar la violencia intrafamiliar en contra de los hombres? Lo podemos ver en el gráfico de la izquierda. Hoy día la violencia de género en nuestro país es direccional. Aproximadamente el 80% de las víctimas en los casos reportados el año pasado por la PDI Carabineros de Chile son mujeres, y aproximadamente el 80% de los agresores fueron hombres. Y si hacemos un zoom a los casos de abuso sexual y otros delitos sexuales, incluyendo la violación, podemos ver que el 90% de las víctimas son mujeres y casi el 96% de los agresores son hombres. Esto lo podemos ver en distintos ámbitos de nuestra sociedad, ¿verdad? Se refleja también en la encuesta que hace pocas semanas publicó en conjunto con la Universidad Católica la Fundación para la Confianza. Esto es un fenómeno que también se reproduce, por ejemplo, en el acoso sexual, en el abuso sexual infantil. Y ¿cómo podemos identificarlo? ¿Cómo podemos, en el trabajo que cada uno de ustedes realiza en la Fundación, estar atentas a algunas señales de que una mujer está viviendo una situación de violencia? Me gustaría compartirles un video bien cortito. ¿Cómo reconocer que una mujer está sufriendo violencia? Una de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres es el control. Si controla sus horarios, si controla los lugares a los que va, si controla la manera en que se viste. El control se puede ejercer también con llamadas constantes, envío de mensajes, revisión del celular y redes sociales. El control también se puede ejercer a través del dinero, revisando los gastos o pidiendo rendir cuenta de los gastados. Si hay control de las relaciones sociales, aislando a la mujer de sus amistades o de su familia. O si hay un menosprecio de las habilidades de las mujeres. Si no le permite estudiar, se le humilla en público o en privado. Estas son algunas señales de violencia a las que debes estar alerta. La violencia también se manifiesta con manipulación de las emociones, los miedos y los sentimientos con mentiras, engaños y amenazas. Si le grita a una mujer, la golpea, la obliga a tener relaciones sexuales, todas esas conductas son manifestaciones de violencia. Debemos estar alerta para apoyar y acompañar a quien la está sufriendo. Si necesitas orientación o ayuda, o conoces a alguien que lo necesite, llámanos al 1455 o escríbenos a nuestro WhatsApp más 569 97. Bueno, la mayoría de esas posibles señales se relacionan con violencia intrafamiliar, pero siendo el tipo de violencia más prevalente en nuestra sociedad, me gustaría ahondar un poquito en qué podemos hacer, ¿verdad? Como parte del equipo Fundación para la Confianza, si dentro del trabajo que estamos realizando, tanto al interior de la organización o de las personas que estamos atendiendo, vemos alguna señal, alguna posible señal de que esa persona está sufriendo una situación de violencia. Bueno, lo esencial es poder dar una primera acogida adecuada, ¿verdad? ¿Qué significa esto? No solamente escuchar activamente, ojalá en el proceso de escucha poder reflejar, es decir, devolverle a esa persona de una manera clara lo que estamos entendiendo que nos transmite, tener presente que es posible que esta sea la primera y o la única instancia en que esa mujer está hablando de la situación de violencia
que le ocurre, como lo mencionaba en un principio, una mujer tarda al menos 10 años en poder denunciar un hecho de violencia, sobre todo cuando se trata de violencia al interior de su familia, violencia intrafamiliar. Evitar de todas formas, de todas las maneras posibles, los consejos, sino que reemplazarlos por preguntas de qué necesita, cómo se puede apoyar. Les puse en pantalla distintos canales de orientación que les voy a contar un poquito de qué se trata. No preguntar detalles innecesarios, ¿verdad? Sabemos que en los distintos escenarios de violencia y de abuso, la revictimización es, es una de las formas de violencia que se produce cuando una persona habla de su situación o denuncia su situación. En Chile la victimización secundaria es bastante grave por parte de los distintos actores que conforman el sistema judicial al cual se tiene que enfrentar una mujer si decide denunciar una situación de violencia. Por supuesto, promover la confianza, mantener la confidencialidad del relato y, de ser posible, recomendar la derivación a alguno de los canales que vemos en pantalla, ¿verdad? El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género cuenta con distintos dispositivos de atención, ¿no? Los primeros son de orientación, de ayuda, a los que puede acudir cualquier persona, incluso si no es ella la que está viviendo una situación de violencia. Si yo quiero preguntar por otra, porque vi algo, porque escuché, porque me consta que algo le está pasando a alguien más, yo puedo llamar al 1455, existe un chat web en la página del servicio, existe un servicio de WhatsApp también, todos estos son anónimos y están disponibles 24/7. Podemos derivar a esa persona a los centros de la mujer del CERNAMEC, donde se otorga atención psicosocial y jurídica gratuita a mujeres que viven violencia por parte de sus parejas o de sus exparejas, donde además no es requisito para poder acceder ni mantener esos servicios el establecer una denuncia, que es completamente voluntario por parte de una mujer. Y también es importante tener presente que el servicio cuenta con distintos canales de atención. Acá hay algunos ejemplos: hay casas de acogida donde las mujeres pueden ir a vivir en casos de violencia grave con sus hijos e hijas menores de 14 años por un tiempo determinado. Hay casas de acogida para mujeres que viven situaciones de trata. Hay centros especiales de reparación integral para mujeres que han vivido violencia sexual de todos los tipos, no solamente intrafamiliar. Acá incluso se incluye la violencia institucional. Hay unos centros de reeducación de hombres que son bastante interesantes, feliz ahí de contarles un poquito más. Lo importante es que tengamos presente que hay distintos canales de orientación y derivación gratuita a los que podríamos derivar una persona que durante el ejercicio de nuestra labor nos enteremos que está habiendo una situación de violencia. Y con esto abro la conversación antes de pasar a acoso. No sé si quizás alguien quiera compartir si han experimentado alguna situación de este tipo cuando ejercen sus funciones, cómo lo han enfrentado, si tienen dudas, preguntas, qué hacer, qué no hacer. Está abierta la conversación. No veo las manos, pero no puedo ver los nombres, así que adelante nomás. Creo que está Camila. No se escucha. No, perdón, ahí sí. Eso. Ahí sí. Muy clara la presentación, Cote, así que eso primero que todo, agradecer la instancia y sabes que quedé con una pregunta respecto de delitos sexuales en contexto de violencia intrafamiliar. Estaba pensando si está tipificado, por ejemplo, el delito de violación en un matrimonio. A propósito de que está esta idea de que en el matrimonio no hay, no sé, como delitos como el hurto y eso no existe, me quedé pensando si es que cómo se podría configurar jurídicamente o legalmente un delito sexual en ese tipo de contexto. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí. O sea, hoy día, como está regulada la violencia intrafamiliar, incluye todos los actos de violencia que no constituyen otros delitos, ¿verdad? Si ya si se trata de, por ejemplo, lesiones de algún tipo, de una violación, etcétera, otro delito distinto del delito que podría constituir la violencia intrafamiliar, entonces aborda ese otro delito que además tiene muy probablemente una pena mayor en nuestro ordenamiento. Y en el caso de la violación, sí,
existe o se puede dar en Chile la violación dentro del matrimonio, no está regulado como un delito particular, pero se han eliminado algunas disposiciones que no permitían hacer efectivo una denuncia y llevar a tribunales un caso de violación dentro del matrimonio. Sí es muy difícil de probar, obviamente, pero es tan difícil de probar como cualquier tipo de violación que ocurra en el contexto de una pareja, ¿verdad? En general, con toda la complejidad probatoria que tienen los delitos sexuales y las distintas falencias de la justicia que conocemos. Pero sí, no hay limitaciones para que pueda configurarse una violencia dentro del matrimonio o de la convivencia o del pololeo, la relación que se trata. ¿Vale? Gracias. Yo estaba pensando en el caso de Martín Pradena. Yo entiendo que el suicidio es ocasionado por temas multicausales, pero se ha hecho mucha insistencia en mediáticamente de que en el fondo la incita, o sea, que Martín Pradena incitó de alguna manera, provocó que Antonia cometiera suicidio. Entonces, no sé si existe en otro lugar del mundo o que se considere eso como, no sé si es un agravante, como el hecho de que haya ocurrido este delito sexual y que haya terminado, en el fondo, en muerte. No sé si se ha podido revisar ese caso en particular o qué ocurre, porque tampoco es una incitación al suicidio, no es que el agresor haya incitado al suicidio, es algo que ocurre posterior, digamos. Sí. Vamos a reflexión. El caso de Martín Pradena, bueno, es bien complejo, ¿verdad? Y principalmente por las limitaciones probatorias que conocemos. O sea, además ha sido bastante mediático, entonces sabemos que existen algunos mensajes, sabemos que existen algunas grabaciones, pero es muy, muy difícil en Chile y no están las facilidades tampoco probatorias para poder evidenciar un delito de violación. No tengo conocimiento, pero me interesa mucho la pregunta, así que lo voy a ver sobre si está regulado en otras partes el suicidio como, o la inducción a suicidio o algún tipo de sanción por todos estos daños psicológicos a consecuencia de un delito sexual. O sea, en Chile se regulan civilmente, uno puede, obviamente todo esto configurando, probando los estándares legales, pero uno puede demandar daños civiles, ¿verdad?, por la comisión de un delito. Cuando el delito, una persona ya es condenada por un delito, uno después puede iniciar otro juicio ante los tribunales civiles para pedir una indemnización por los daños y perjuicios que la comisión de ese delito causaron a la persona o a sus sucesores. Yo creo que quizás por ahí podría haber, pero claro, no existe un delito como violación con suicidio. Existen varios delitos complejos de violación. Está el secuestro con violación, robo con violación, homicidio con violación, pero claro, el secuestro no es una de esas hipótesis. Pero lo voy a averiguar porque me parece ese caso va a estar muy interesante y como les mencionaba, ese es uno de los casos donde se están tratando, el Poder Judicial ha hecho esfuerzos importantes por tratar de subsanar distintas fallas, ¿verdad?, o problemáticas de nuestra legislación aplicando directamente la Convención de Belém do Pará, la Convención Interamericana sobre violencia contra las mujeres, así que va a estar muy interesante esa resolución. Veo otra mano, adelante nuevo. Gracias María José, siento que estas reflexiones y estas presentaciones siempre son muy útiles, así que te agradezco mucho la claridad y que lo hayas puesto sobre la mesa. Yo quiero compartir algo que nos pasa a nosotras las chicas de Línea Libre, que nos ha tocado en algunas ocasiones responder el teléfono con una persona que tiene una llamada directamente de connotación sexual, que es bastante violento para nosotras, ya que obviamente uno está totalmente dispuesto a coger una llamada para contener a alguien en una situación compleja y está preparado para algo totalmente distinto, y llega alguien que busca a través de la voz como intentar agredirte. Entonces creo que ha sido muy complejo para nosotras a nivel emocional también recibir este tipo de llamadas, y hemos tenido que nosotras como tener protocolos internos para protegernos, para hacer la menor interacción posible. Entonces, claro, lo único que podemos hacer nosotras es como cortar el teléfono, avisar al equipo y bloquear el número, pero más allá de eso no sé si se puede hacer algo
como que sé que no se puede localizar el número. Por ejemplo, nos pasó una vez que era una persona que se conseguía otros números para seguir llamando. Entonces era bastante horroroso, la verdad. Entonces no sé qué más se podría hacer. Sí, gracias, Rocío. Ayer conversamos de lo mismo en la otra sesión. Es complejo, o sea, en términos legales, me parece que el delito que podría configurarse podría ser una amenaza, ¿verdad? Pero es bastante complejo. Yo no sé cómo funciona y creo que ahí puede haber, estar una de las complejidades, la identificación de ese número, si hay posibilidad de identificarla en el llamado, son puros llamados anonimizados en que ustedes no pueden ver cuál es el origen. Yo creo que de todas formas se puede dejar constancia en Carabineros y me encantaría poder ver ese protocolo también y quizás darle una vuelta y averiguar cómo más se podría actuar en esos casos. Sin duda se puede dejar constancia en Carabinero, pero la posibilidad de que exista una investigación efectiva sobre un número quizás puede ser un prepago, como decías tú, que luego la persona intenta por otros números, es difícil de perseguir, pero no por eso deja de ser una falta y una agresión considerable. Sí, de todas maneras nos encantaría que lo pudieras revisar, el protocolo que tenemos. Muchas gracias. No, feliz. Cami, el micrófono. Sí, Rocío, disculpa. Puedo agregar, o sea, puedo hacer una pregunta, como primero súper buena pregunta, Rocío, creo que es algo como que al menos desde mi llegada ha circulado, como cómo actuar frente a alguna de estas situaciones. Y allí, María José, quería preguntar, ¿el espacio virtual no se consigna como espacio público? Se estaba pensando que son situaciones, no sé, como a propósito de tus definiciones, pensaría que estas son situaciones de acoso. Entonces, estaba pensando cómo no sé, si la virtualidad, ya sea el chat o el teléfono, podría, si se ha regulado, si se ha pensado, estaba pensando en el grooming, no sé si es un pendiente o si podríamos consignarlo como espacio público. Es un pendiente hoy día. Yo creo que podría intentarse el caso, pero hoy día existe una definición en la ley de que son lugares públicos y de acceso al público que se refieren a lugares físicos. Es verdad, la calle, el metro, plazas, parques, pero sí existe, o sea, hay un vacío importante del acoso sexual, tanto en línea como facilitado por la tecnología, como son estos casos que no están suficientemente regulados en Chile. Hay un proyecto de ley de ciberacoso que está en tramitación hace un buen tiempo, y la verdad, me encantaría saber cuándo se va a avanzar, pero ha sido bastante lento porque cada vez que también durante la discusión han avanzado bastante los distintos medios tecnológicos, ¿verdad?, que se intentan regular. Pero no está incluido dentro de la regulación actual de acoso callejero y hay proyectos de ley que todavía no están vigentes, o sea, no han terminado su tramitación sobre ese acoso, ciberacoso o acoso a través de medios tecnológicos. Creo que había otra mano. Hola, yo, Catalina. Hola, Cata. Bueno, agradecerte, Cote, nuevamente. Yo me conecté ayer a la relatoría, pero me conecté de nuevo porque no alcancé a terminar, ya que tuve que conectarme a la charla con Vero. Entonces, Solo yo no la escucho. Se escucha un poco bajito. ¿y ahora? Ahí mejor. ¿Sí? Ya. Bueno, agradecerte por el espacio. Ayer me conecté, pero no pude alcanzar a terminar de estar en el espacio, así que hoy día volví para poder completar la relatoría y escuchar la parte del acoso. Así que muy agradecida. Comentarle también a Rocío que lamento mucho la situación que están pasando en línea libre. Es súper complejo y bueno, yo lo viví en la línea del 1455 del Cernamec y quiero como contar un poco porque también mi experiencia fue súper, la primera vez fue súper como chocante y allá se cuenta con un protocolo de que cuando suceden estas pitanzas de connotación sexual, lo que se debe hacer es que se tienen que esperar que la llamada entre 3 veces, o sea, tenemos que contestar, escuchar en línea, dejar que la persona diga las ordinarieces y todas las cosas que dice y que se insinúan. Y nosotras tenemos que obligatoriamente decir un mensaje para terminar la llamada, porque no podemos cortarle a las personas, aunque sean ese tipo de llamadas. Em, sí, yo creo que eso podría ser una buena idea, vale. Em,
y ahí son 3 veces, ahí recién se envía una solicitud para poder bloquear y de repente los números vuelven a entrar, las llamadas vuelven a suceder. Nos tocaron casos donde de repente 3 de la mañana y empezaban las pitanzas, porque yo trabajaba de noche, y empezaban las pitanzas y eran 1 hora donde me entraba una a mí, yo cortaba, le entraba a mi compañera, cortaba y empezábamos así, llaman desde distintos números, así que pucha, todo el apoyo que yo pueda entregar en lo que la experiencia que viví también, tengo contactos de redes que puedo entregar respecto a personas para trabajar y que puedan, si es que lo necesitan, no hay ningún problema. Pero de eso, darle mucho ánimo a Rocío y a todo el equipo de Línea Libre porque es algo complejo y que lamentablemente debemos pasar por toda la situación. Eso quería comentar. Gracias, Cata, te pasaste. Sí, me acuerdo que ayer también conversamos de esto. Estoy viendo el chat. Siento mucho las agresiones que tuviste que vivir en ese trabajo y las que se dan en la línea libre. Me parece una súper buena alternativa lo que plantea Valentina, de poder hacer un intercambio con el Servicio Nacional de la Mujer, para comparar los protocolos, ver qué están haciendo, o incluso también pensar en qué otras soluciones pueden haber en conjunto. Mariana, y con esto ya pasamos a Coso para que nos alcance el tiempo. Sí, muy cortito. Primero que todo, también agradecer muchísimo, María José, agradecer mucho estas instancias. También agradecerte mucho, Catalina, porque pienso que las experiencias... ¿se me quedó pegado? ¿Se quedó pegadito? Bueno, parece que ahí sí. Agradecer mucho la experiencia también que has vivido tú, Cata, que yo pienso que nos aporta mucho sobre la violencia, el acoso digital. También nos llegan muchos casos a Línea Libre de personas que las amenazan con difusión de fotos íntimas, así que concuerdo que es un proyecto es un desafío muy importante. La otra vez descubrí una ONG que se llama Amaranta, que tiene como un kit de primeros auxilios digitales y era como súper interesante porque nos llegan harto esos casos como de que las amenazan con eso. Y bueno, acá nosotros tenemos como en el protocolo que se puede cortar inmediatamente si es que nos llega algún tipo de caso así, pero claro, también a veces ocurre esto, no sé si culpa, a veces como, ¿qué pasa si en verdad a lo mejor la persona quizás lo dijo en verdad, pero a veces también pasa como, no, en este caso no, entonces es muy interesante el diálogo entre las distintas estrategias, y así que muy de acuerdo con que sería genial ver el protocolo y también conocer más de tu experiencia, Cata, así que eso. Gracias, Mariana. No, completamente de acuerdo, sobre todo considerando que existe ese espacio de cooperación entre las distintas líneas, y me encantaría saber más de ese kit de primeros auxilios digitales. Le voy a pegar una mirada, o si lo tienes por ahí lo puedes compartir, feliz también. Bueno, para seguir avanzando, el otro tema que vamos a abordar hoy, en nuestra última media hora, un poquito menos, es el acoso sexual, que como les adelantaba, hoy día está regulado solamente en 4 escenarios en nuestro país. Vamos a abordar 2, el mundo del trabajo y el acoso callejero. Dentro de las diversas formas Perdón. de violencia hacia mujeres y niñas, el acoso... Les voy a decir que les voy a mostrar un pequeño video introductorio y ya entramos derecho en qué es cada uno de ellos. Dentro de las diversas formas de violencia hacia mujeres y niñas, el acoso sexual es una de las expresiones más invisibilizadas. Se puede definir como acoso todas aquellas prácticas de naturaleza sexual realizadas sin el consentimiento de la víctima y que producen malestar. Al ser consideradas situaciones comunes y recurrentes de la sociedad, quienes las sufren muchas veces no saben que lo que están viviendo es un tipo de violencia sexual. Eso hace más importante que hablemos del tema. El acoso persigue a niñas y mujeres desde la infancia hasta la adultez, desde el colegio, caminando por la calle, en las escuelas, universidades y hasta en el propio trabajo. Nunca es tu culpa y ninguna situación lo justifica. Te invitamos a denunciar y a... Bueno, lo hablamos antes, ¿verdad? De qué es el acoso sexual como concepto, y luego de la bajada que me gustaría hacer es de qué existe hoy día en nuestra legislación, qué herramientas nos da y qué se puede hacer al respecto. En el mundo del trabajo, hoy en día
existen, como les decía, no son delitos, sino que son faltas en el contexto laboral. Están regulados el acoso sexual y el acoso laboral. Y me gustaría abordar un poquito de qué es cada una y cómo se diferencian. El acoso sexual, que está regulado en nuestro Código de Trabajo, se refiere a todas las conductas de carácter o de connotación sexual que pueden afectar la dignidad de una persona. Acá el elemento clave es que son indeseadas u ofensivas para la víctima, es decir, que no hay consentimiento, no son consentidas, y acá quiero relevar el acoso sexual y también el acoso laboral están ampliamente regulados en el reglamento interno de la Fundación para la Confianza, en las que se incluyen no solo definiciones de estos términos, sino que también indicación de cómo se puede realizar una denuncia, están regulados los procedimientos de denuncia, investigación y sanción, y también muy importante, existe en este mismo reglamento, y me gustaría hacer un llamado a que pudieran revisarlo si es que no han tenido la oportunidad de hacerlo, o si en algún tiempo no lo han revisado, incluye una definición de consentimiento por la que se rige, ¿verdad?, el actuar de la Fundación para la Confianza, y ese mismo es aplicable para el acoso sexual, ¿verdad? El consentimiento como un acuerdo claro, no ambigua, que se expresa de manera mutua entre dos personas, que el consentimiento pasado no implica consentimiento presente ni futuro, y que cualquier resistencia, pasividad, silencio, inamovilidad no puede interpretarse como consentimiento expreso. Esto es aplicable y además está definido de esta manera en el actuar, ¿verdad?, que se dé al interior de la fundación. El acoso sexual entonces son estas conductas de carácter o connotación sexual que no son consentidas, no se requiere reiteración en el tiempo para que se configure el acoso sexual, basta con una sola conducta, tiene que realizarse dentro del ámbito laboral. ¿Esto qué quiere decir? Dentro, en el marco de una relación laboral, esto puede ser en el lugar del trabajo, fuera del lugar de trabajo, en una fiesta de fin de año, en el traslado hacia o desde el trabajo, pero mientras exista una relación laboral entre la víctima y el agresor. Y esto también es bastante relevante, nuestra legislación exige una afectación de la víctima. ¿Qué significa esto? Que la persona que sufre el acoso deba sentirse perjudicada en el desarrollo o en sus oportunidades laborales. Es decir, tanto un perjuicio o un daño laboral directo, como por ejemplo perder el trabajo, no tener posibilidades de ascender, ser negada algún tipo de beneficio, promoción, remuneración laboral, o también aquellos indirectos como la creación a consecuencia de este acoso de un ambiente hostil u ofensivo de trabajo que de nuevo ponga en riesgo la situación laboral y las oportunidades en el empleo de esta persona. Estos son los elementos que exige hoy día nuestra legislación para que se configure un acoso sexual en el mundo del trabajo. Existen distintos tipos de acoso sexual, los más comunes o conocidos son el acoso coercitivo, este quid pro quo, este chantaje en que se pide realizar o dejar de realizar una acción a cambio de una consecuencia positiva o negativa, es verdad, si tú haces esto te voy a ascender, si no haces esto otro te voy a evaluar mal, que se dan en la mayoría de los casos en relaciones de subordinación, ¿verdad? Este acoso vertical entre una persona subordinada y quienes trabajan para ella, pero también existe el acoso sexual ambiental, que les decía que es la creación de este ambiente hostil a propósito de estas acciones de connotación sexual que se dan en el ambiente laboral, como por ejemplo este uso de imágenes o fotografías de contenido sexual, gestos obscenos, silbidos que se den o hacia esta persona en particular que lo sufre, o de manera generalizada en el ambiente laboral, y como les decía puede ser horizontal o vertical. Acá hay distintos ejemplos de conductas que sin duda califican como acoso sexual en la medida que se cumplen los requisitos que les decía antes, ¿verdad? Y que exista la afectación, que exista el no consentimiento. Es distinto que dos personas estén voluntariamente intercambiando, por ejemplo, que en ningún caso es aceptable en un ambiente de trabajo, pero por ejemplo, dos personas que estén intercambiando algún tipo de imágenes de contenido sexual explícito, a que estos sean enviados de una hacia otra sin su consentimiento.
Y de nuevo, estas conductas pueden ser tanto verbales como no verbales, y también de carácter físico, que son quizás las más fáciles de identificar, ¿verdad? Estos arrinconamientos, tocamientos indeseados, masajes, que no deberíamos ni siquiera estar hablando de esto, pero que ocurren, ¿verdad? Que se dan en los espacios laborales. ¿Y cuál es la prevalencia de este acoso sexual en el mundo laboral? Como podemos ver a la derecha, esto es un fenómeno que se mantiene en el tiempo, si bien en 2020 hubo una pequeña disminución, que obviamente por la imposibilidad de hacer denuncias o las dificultades para hacer denuncias ante la Dirección del Trabajo, es una cifra que se mantiene constante en el tiempo, y hoy día al menos el 45% de las mujeres ha vivido más, una o más situaciones de acoso sexual en el trabajo. Ahora, por otra parte, nuestra legislación también regula el acoso laboral, y esto lo voy a ver sucintamente porque no está tan relacionado al género, o no necesariamente, pero para que podamos conocer las diferencias. El acoso laboral, que no se refiere a conductas de connotación sexual o conductas sexuales, son las agresiones, hostigamientos en contra de una persona en el ambiente de trabajo, o las amenazas de aquellos actos que nuestra legislación regula, que para que constituyan un acoso laboral deben darse de manera reiterada. Esta es una de las principales diferencias con un acoso sexual. En el acoso sexual basta solamente una conducta. Estas agresiones o hostigamientos reiterados pueden implicar una agresión física, molestia, burlas, incitación a realizar o no realizar algo, amenazas. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación, y de nuevo requiere también una afectación de la víctima. ¿Y qué significa en este caso la afectación? Al igual que en el caso del acoso sexual, que se traduzca en una amenaza o en un perjuicio de su situación laboral o de sus oportunidades de empleo. Existen también distintos tipos de acoso laboral. Esto puede ser vertical, horizontal, ¿verdad? Si se da entre padres o entre personas en que hay una relación de subordinación, pero también en un acoso laboral que es mixto o complejo, que muchas veces inicia como un acoso entre pares, y que al que luego se suman personas que ocupan algún poder de autoridad dentro de la organización, y es bastante generalizado. Hay distintos grados también que dependen respecto a la afectación, se mide respecto a la afectación de la persona, es decir, si la persona es capaz de enfrentar esta violencia de hostigamiento, no lo puede eludir, o ya se le hace imposible regresar a su lugar de trabajo, y los daños psicológicos son bastante graves, y esa gradualidad que no está regulada en la ley, pero que es reconocida por distintos autores, nos permite poder identificar las medidas de resguardo o las sanciones que pudieran ser aplicables en estos casos, ¿verdad? Todos los ejemplos de acoso laboral que ustedes están viendo a su derecha están incorporados en el reglamento interno de la Fundación para la Confianza. Hay muchísimos más, ¿verdad?, que se pueden dar, pero para que tengamos presente esta asignación de labores que se sabe son imposibles de realizar. Hoy día tienes que ir a 200 reuniones, formas denigrantes de dirigirse a las personas, ignorar persistentemente a alguien como si fuera invisible, negar reiteradamente la posibilidad de hablar, de comunicarse, silenciar a una persona. Y también, muy importante, y acá, ¿verdad?, también hay una relación con la violencia de género que estábamos conversando, cualquier comportamiento que busque humillar a una persona por su orientación sexual, por su expresión, por su identidad de género o por su expresión de género, o también, verdad, en contra de las mujeres. Esto ha pasado en distintos espacios de trabajo donde las mujeres son de manera generalizada y reiterada humilladas, invisibilizadas o reducidas, ¿verdad? Sus capacidades de poder intervenir, actuar y desarrollarse en el mundo del trabajo. ¿Qué tienen que hacer los empleadores y qué pueden hacer las personas que se enfrenten a una de estas situaciones? Bueno, los empleadores, y como lo hace la Fundación para la Confianza, tienen que tener una política. Si tienen más de 10 empleadores, tienen que tener un reglamento interno donde al menos haya todo un procedimiento para tratar, para responder al acoso sexual
Es una buena práctica incluir también el acoso laboral, como es el caso de la fundación. Está obligado el empleador a recibir la denuncia, investigarla, manteniendo estricta reserva, confidencialidad, dando derecho a tanto la persona denunciante como denunciada de presentar pruebas, argumentos, ser oídas, tiene la obligación de mantener informada a la víctima, de darle protección a través de medidas de resguardo que nuestra legislación establece que tienen que determinarse atendiendo a la gravedad de los hechos y también a las posibilidades de las condiciones de trabajo particulares, ¿verdad?, de ese ambiente. Es distinto si una persona es víctima, es agredida por otra que trabaja en 3 edificios más allá que si están compartiendo la misma oficina, ¿verdad? Y además, bueno, ¿qué pueden hacer las víctimas? Tienen derecho a ejercer distintas acciones, desde el despido indirecto, que es esta especie de, entre comillas, renuncia, en que uno dice que por el acoso que está viviendo esto es tan grave que califica como si hubiesen despedido a esa persona, que es el despido indirecto. También una acción de tutela de derechos, en que se pueden en estos casos pedir indemnizaciones sustitutivas del aviso previo, es decir, el mes de aviso, años de servicio, incluso con recargos importantes para los empleadores si se considera que no ejercieron sus labores y son, en el fondo el tribunal falla estableciendo que sí existió este abuso sexual y laboral, y también otras acciones como por ejemplo la ley Zamudio. La ley Zamudio, por el nombre y por el caso al que se asocia, muchas veces no se conoce que es tan amplia, pero es la ley de discriminación más importante que tenemos en nuestro país, que protege a las personas, incluyendo en el ambiente laboral, que sufren discriminaciones. Muchas veces hay acosos que no necesariamente, conductas que no necesariamente califican como un acoso sexual o laboral con todos los requisitos de la ley, pero sí puede constituir una discriminación basada en múltiples categorías protegidas que regula la ley Zamudio, donde por supuesto el sexo, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género son algunas de las que están contempladas. Preguntas, comentarios, reflexiones. Me quedan 10 minutos para mostrarles algunas ideas de acoso callejero, pero me parece bastante importante que si hay cualquier duda, comentario sobre este tema, podamos abordarlo. A mí me queda una duda, pero creo que tiene más que ver con la primera parte, pero me gustaría decirle, aprovechando que aquí está Cami, Paula y Valentina. A nosotros una vez nos pasó y nos hizo reflexionar, igual por el 1515, que una vez un compañero estaba teniendo una llamada de una persona que estaba en riesgo suicida. Yo lo estaba acompañando como por media hora. Y después de esta media hora, él devela que él cometió un abuso hacia una persona. Como que comienza a contar un poco de detalles, y la persona que en ese momento estaba en teléfono se pasmó, como que no sabía qué hacer, como que no sabía si tenía que denunciar esto. También estaba en eso, de que la persona estaba en riesgo vital, pero él iba en contra de lo que la fundación es, ¿no? O sea, sabemos que nosotros trabajamos con víctimas y estábamos hablando con un victimario, no sabía si cortarle, no sabía, igual se vio en sus propios valores, ¿no? Como que él muy defensor de los derechos y incluso como algo físico, como de darle asco de estar hablando en ese instante. Entonces, ahí surgió la necesidad de que también vamos a crear un protocolo de qué hacer con esas llamadas, pero también preguntarles a ustedes cómo se podrían abordar, sabiendo que nosotros no sabíamos si abordarlo desde que la fundación acoge víctimas, o qué hacer con esas llamadas que para nosotros, si bien no fueron comunes, sí nos puso como en la plataforma, como qué hacer cuando eso nos vuelva a pasar. Meche, te voy a responder yo, querida, ¿cómo estás? Mira, yo lo primero decirte es que quizá es un tema tan relevante para todos y todas que te pediría que solicitaras una supervisión con todos, porque creo que puede volver a ocurrir.
muchas veces, y más allá de que esté correcto o incorrecto, nosotros saber qué hacer, ¿ya? Por lo menos en la línea. ¿Sí? Entonces ahí a mí me gustaría que Camila se incorporara y pudiésemos pensar juntos los equipos respecto de esto. Ahora, en acompañamiento hay un lineamiento claro, a propósito que nosotros tenemos alguna especie de filtro, nosotros sabemos relativamente con quién vamos a trabajar, ¿no? A quién vamos a incorporar, a quién vamos a orientar. Y en ese sentido el área de acompañamiento es súper clara respecto de la imposibilidad técnica, moral, ética, de atender personas que o han estado o están denunciadas por un delito sexual o se sospecha que han cometido un abuso sexual o que quizás tal vez probablemente han ejercido alguna conducta de connotación sexual. Nosotros como área lo hemos zanjado así, porque también tiene que ver con el resguardo, sobre todo en contextos presenciales, de los profesionales, de las otras víctimas que estén en las salas de espera, de nuestros compañeros, compañeras. Nosotros no vamos a hacer una apuesta de que esta persona está arrepentida, no es parte de nuestro trabajo. Y en ese sentido Catalina también lo sabe, ¿no? Nosotros no vamos a dar respuesta a este tipo de personas, ¿no? Sea hombre, mujer, a menos que sea un menor de edad, por supuesto. Entonces, yo creo que quizás no lo habíamos pensado para el área de atención remota, u otras líneas que pudiese ocurrir, otro medio, quizás también en prevención y educación, pero estoy pensando cuando te ocurra que alguien por ahí diga... ya me ha pasado N, y ese es el lineamiento, ¿no? Y ya. En el mismo lineamiento. Mira, Sí. qué bueno que lo conversamos. Es que eso lo dijiste tú. Es que sí, un lineamiento a propósito que da certidumbre a los equipos. Meche, qué buena tu pregunta, porque si no es el paraguas de la ayuda por sobre cualquier cosa. Y eso no es posible, y por eso es importante que nosotros como fundación, como equipo, tengamos claridad respecto de eso. Pero me parece que lo podemos llevar a supervisión pensando en que nos puede volver a ocurrir, cómo resolvimos en ese momento. Entonces me gustaría incorporar a mi compañera Camila en esa reflexión, y gracias Meche y gracias María José por el espacio. Paula, una pregunta, y perdón Cami que te interrumpa. ¿La supervisión la agendaría contigo, con Cami, los de atención remota? Me gustaría que vaya porque el que recibió la llamada fue Tomás. ¿Y alguien más? Yo creo que seríamos todos aquellos que tenemos, o sea, los que tenemos atención directa tenemos que estar incorporados, y por supuesto aquellos compañeros que quieran incorporarse y quieran pensar con nosotros, o sea, maravilloso. ¿Ya? No, gracias Meche, Paula. Feliz de Disculpa, que este María espacio... José. Sí, perdona. Antes de cerrar el sí, sí, o sea, como señalar que me parece importante que nos podamos reunir porque creo que también depende. Pienso que Línea Libre es un canal de atención a niñas, niños y adolescentes. Estaba pensando si ese sería un caso de un niño de 10 años, por ejemplo, que devela alguna conducta de transgresión hacia un otro u otra. Y creo que ahí el operar sería distinto, porque podríamos entender esa conducta también como un posible indicador de una transgresión sexual. Entonces ahí me parece que es distinto al área de acompañamiento, que es súper claro. O sea, yo creo que el lineamiento es no atender ofensores, no es el espacio, no somos la fundación, ahí podemos pensar en una derivación, pero está poniéndome en el caso de que fuese un adolescente, un chico de 12 años o alguien de 10, que dé cuenta de una situación como esta. Entonces, creo que ahí esas sutilezas, como a propósito de que somos un canal de atención a niños y niñas, hay que darle una vuelta que quizás no es el espacio ahora, pero sí me parece el poder pensar algo pensando en curso de vida. No es lo mismo un adulto que un niño de menos de 10 años. Que ahí también hay directrices al menos en la política pública, se piensa que una ofensión sexual hacia un otro de un chica menor de 10 años es una repetición de. Entonces ahí yo creo que tenemos que conversarlo. Pero sí, de acuerdo con lo de Paula y todo, sí. Perdón, para precisar, sí, la Paula misma dijo que la distinción era con menores de edad.
y de hecho también hay que hacer una distinción, un 2.0 entre los menores de 14 y mayores de 14. Sí. Entonces, ahí eso está súper clarito, pero el lineamiento general, y es el caso de particular de si una persona adulta con responsabilidad penal se contacta en nuestro espacio, el lineamiento tiene que ver con hacer un flujo. De hecho, nosotros les hemos sugerido la autodenuncia, han ido personas presencialmente a la fundación. Yo agredí a alguien. Entonces, hay como, yo creo que es un lineamiento, Pauli, más que una supervisión, que creo que debe ser una supervisión primero, pudiera ser un tema de presentación de día lunes, para que sea más, como cuando ustedes ya lo piensen más en la bajada, que ustedes piensan mucho, ustedes saben que yo soy más como talibana, cuando ustedes terminen de pensar, nos dicen. Perdón, María José. No, perfecto. Feliz también de que este espacio sirva para, uno de los objetivos es que sea un espacio de diálogo, así que feliz. Solo les voy a cobrar un par de minutos más para al menos dejar enunciado acoso callejero, igual el material como, igual que de la Relatoría 1, terminado ahora ya las 2 sesiones, se los voy a estar compartiendo con algunos links que les puedan ser de utilidad, y contarles que, bueno, este es el único delito de acoso sexual que está contemplado en nuestra legislación, ¿verdad? Ya lo veníamos adelantando. Existen 3 conductas que están sancionadas en la ley, entendiendo por acoso callejero, ¿verdad?, estos actos de significación sexual realizados sin el consentimiento de la víctima en un lugar público o de libre acceso a público. Estos lugares están definidos por ley, pero se trata en general de estos ejemplos que le di. El metro es un muy buen ejemplo, la calle es el más común, pero hay distintos espacios que son de libre circulación al público, donde se puede dar este tipo de acoso, y también tiene una determinante: el acto tiene que ser capaz de provocar una situación objetivamente intimidatoria, hostil, humillante, ¿verdad? Esto se tiene que ver cada caso a caso, pero hay una subjetividad de por medio, y están hoy día sancionados en nuestra legislación, tanto los actos de carácter verbal o a través de gestos que bueno, lamentablemente todas conocemos, somos puras mujeres hoy, pero también las conductas físicas que consisten en acercamiento, en la persecución, en exhibicionismo, ¿verdad? La masturbación frente a otras personas, o la exhibición de contenidos sexuales explícitos hacia otra persona. Y también, y esto muy rapidito para que lo tengan presente, también está sancionada la captación de imagen o cualquier tipo de registro audiovisual, la difusión también de estas imágenes. El caso más mediático son estas niñas en que un agresor las graba, ¿verdad?, cuando se están subiendo, bajando la micro, las escaleras, dándose estos requisitos. También son sancionados como un delito, incluyen incluso hasta penas de presidio que podrían llegar a los 3 años. María José, perdón que te interrumpa. Sofía dice que está esperando en la sala de espera. Probablemente tienen otra relación, así, otra reunión, ¿o no? Con este mismo link, no creo que sea. Bueno, voy a aceptar, y con esto ya termino. Me gustaría terminar con un video muy cortito para dejarles enunciado el proyecto Stand Up. Vemos cómo sucede, en cualquier momento y en cualquier lugar. El 78% de las mujeres ha sufrido acoso sexual en espacios públicos, como un comentario obsceno, un contacto no consentido, un gesto inapropiado. Sentir que te siguen es una amenaza a nuestra autoestima. Nos anula. Lo vemos, pero no decimos nada y apartamos la mirada. Quizás porque no sabemos qué hacer, cómo ayudar o actuar en una situación así. Ha llegado el momento de mantener la cabeza en alto y de defendernos unos a otros contra el acoso callejero. Todos podemos ser parte del cambio. Lo siento, voy a pagar. Perdón. ¿Esto es tuyo? ¿Puede ayudarme, por favor? Estoy buscando esta dirección. L'Oréal París y la organización sin fines de lucro Hollaback han unido sus fuerzas para enseñar a hombres y mujeres a combatir el acoso sexual en los espacios públicos, con acciones sencillas, pero que marcan la diferencia. Aprende a cómo combatir. Bueno, este es el proyecto que vamos a estar iniciando, que es organizado. Este es un proyecto que a nivel mundial lleva L'Oréal.
bueno, la empresa, ¿verdad? La conocemos, de maquillaje y distintos tipos de productos cosméticos. Ellos se aliaron con una ONG internacional que está basada en Estados Unidos, que se llama Right to Be. Ellas idearon una metodología de las 5Ds, que la pueden ver en pantalla. Más adelante les vamos a estar contando en más detalle, pero básicamente son técnicas sencillas de fácil transmisión para intervenir en caso de, o reaccionar en caso de que seamos o víctimas o testigos de algún acoso sexual callejero, con videos bastante dinámicos. Ellas tienen una meta de llegar a 1,5 millones de personas a nivel mundial, llevan ya más de la mitad o casi la mitad de la meta, y la Fundación para la Confianza va a ser la institución asociada de L'Oréal para implementar este proyecto en Chile durante el próximo año, así que les vamos a estar contando seguro más detalles más adelante de estas 5Ds, de cómo vamos a ir ejecutando una serie de instancias de sensibilización. Y de nuevo, abro la palabra, sé que nos pasamos unos minutitos, pero al menos alcanzamos a hablar de los otros temas también que surgieron en el marco de la relatoría de hoy. Yo tenía una pregunta que tal vez es más por curiosidad. La otra vez que viajaba en el metro, vi esta campaña que es que si tú viviste un acoso, marques a este número. Y con Silvia nos preguntábamos de qué manera se accionaba, porque como que si me pasa en el metro, yo lo llamo, paran el metro y van a ver a la persona que acosó de mí, o solo es un aviso. Entonces, más que tú sepas cómo es el modelo, no sé si tú sabes dónde lo puedo buscar, porque me llamó la atención el no saber qué pasa después de que yo marco ese número al sentirme acosada. No, perfecto. No estoy familiarizada con cómo funciona ese programa de metro con esa línea de denuncia. Sí me imagino, y al menos de la información que tengo, que debería ser una línea de orientación. Las denuncias, como se trata de un delito, el acoso callejero, recientemente en Chile, está la opción, pero esto por supuesto es a voluntad de la víctima de poder interponer una denuncia en las policías, en la fiscalía, en contra de la persona que ejerció este acoso, y poder llevar, como les mostraba, este caso que se puede investigar y que se pueda resolver por la justicia, y las sanciones que no son muy altas, las sanciones que estipula nuestro ordenamiento en general son multas. Para los casos de captación y difusión de imágenes ya hay penas de presidio también involucradas, además de multas, pero es posible hacer esta denuncia, no es obligación, pero está la posibilidad de realizarlo. Creo que con eso ya estamos de tiempo. El número del metro para denunciar abuso y acoso sexual. Me interesa. Muchas gracias a todas por su tiempo. Gracias a ti, Coté. Que tengan un Muchas excelente gracias. día. Les voy a estar compartiendo los materiales. Sí. Bueno, y con eso cerramos. Que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Y muchas gracias, Coté, porque vimos muchos contenidos en poco tiempo y quedaron varios temas, y son varios temas a los cuales nos comprometemos a hacernos cargo. Un abrazo, que estén María bien. José, no sé Gracias, si chao. vamos a tener otra instancia para verte, así que yo Sí, me no. voy con... No, Ya, tengo ok. la próxima, que si no ya Súper, me vas sí. a hacer llorar. Ajá, a eso ir. No. Perfecto, nos vemos la semana que viene. Abrazo, Besos, espero que estén mis todas bien, cuídense. amores. Gracias. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias.